Buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar de las medidas de posición, el caso de los datos agrupados. Iniciamos. Bueno, resulta que cuando los datos están agrupados es porque los vemos como de esta forma. Hay categorías, están como con una distribución de frecuencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que, si estos fueran edades ahí de actrices, tenemos 28 personas que tienen de 21 a 30 años. Entonces, están en este grupo. Por eso es que decimos que los datos están agrupados, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una distribución de frecuencias, en lugar de los datos simples, sueltos, en lugar de tener, por ejemplo, las edades de estas 28 personas ahí sueltas, tener 22, 23, 25, 29, 30, 25, 22 y así, sino que ya los tenemos contaditos y agrupados. Así es cuando tenemos los datos agrupados. Entonces, también podemos obtener las medidas de posición o de tendencia central y las de variabilidad. En este caso, entonces, vamos a ver las medidas de posición para este tipo de datos. Vamos a empezar con la media aritmética. Entonces, la media aritmética tiene esta fórmula. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, cada dato lo vamos a multiplicar por su frecuencia. Eso lo vamos a sumar y luego nada más dividimos entre esa sumatoria de la frecuencia. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede bien claro. Eso es, multiplicamos cada punto medio, ese valor X, por su frecuencia en la clase respectiva. Sumamos la multiplicación entre los puntos medios y la frecuencia y aplicamos ya ahora sí la formulita. Recuerden que N es el total de la sumatoria de la frecuencia para este caso. Entonces, vamos a ver con el ejemplo. Tenemos las edades acá, la frecuencia, todo bien. Ahora sí, nuestro X, recuerden que el X para una variable cuantitativa es la marca de clase, ¿verdad? Es el representante, porque ¿cuáles edades voy a poner aquí? Tengo de 21 a 30 años. ¿Cuál escojo? Bueno, tenemos que tomar un representante de ese intervalo, ¿verdad? Para poder decir, bueno, están 28 veces ese numerito. Como no lo tenemos exactamente, es por eso que usamos su marca de clase. En este caso, sí, recordemos que la marca de clase es el promedio de el límite inferior y el límite superior de los límites reales. ¿Okay? Entonces hacemos 21 más 30 entre 2 y eso nos da 25,5. Esa sería nuestra marca de clases que representa el X en la fórmula. Y ahora sí, ese 25,5 años, que sería, ¿verdad? Está 28 veces. Entonces recuerden que es una media aritmética, la suma de todos los datos, es como que usted tenga 25,5 más 25,5 más 25,5, así 28 veces, claro. Es más fácil multiplicar, ¿verdad? Como es la multiplicación, recordemos que es una suma abreviada, ¿verdad? Entonces aquí hacemos 25,5 por 28 y así tenemos ese 714. Que todavía no terminamos ahí. Tenemos que hacerlo para cada una de las filas, ¿verdad? Porque tenemos también actrices de 31 a 40 años, hay 30, ¿verdad? Personas. Sacamos su representante de clase, es 35,5 y ese está 30 veces. O sea, hay 30 personas con esta edad, ¿verdad? En promedio. Entonces, ahora sí, hacemos su frecuencia, ¿verdad? O esa sumatoria de 35,5 más 35,5 más 35,5, así 30 veces. No, multiplicamos, ¿verdad? 30 por el 35,5, que serían 1065. Así lo hacemos con cada una de las clases o categorías. Finalmente, esta columnita es la que sumamos. Ese es nuestro numerador. Y luego dividimos entre el total de personas. Ese conteo total nos lo da el FI, ¿verdad? El total de actrices en este caso eran 76. Entonces, por eso dividimos entre 76. Y finalmente tenemos que el promedio, la edad promedio de estas actrices es de 35,8 años. Muy bien. También esta es igual, solo que tiene como otro nombre, lo pueden encontrar como la media ponderada, igual para datos agrupados. Esto es cuando los valores tienen un cierto peso, ¿verdad? Entonces, un ponderado, precisamente. Entonces, el ponderado, vea que lo único que hice fue ponerle W en lugar de la F anterior, véanlo acá, en lugar de la F nada más el W, es lo mismo, ¿verdad? Es el peso, precisamente, es que tanto pesa, por así decirlo, que tanto está puesto ahí para ahora sumarlo y dividirlo entre el total. Entonces, es básicamente lo mismo, solo que esa frecuencia le llamamos ahora peso porque va a tener un valor o una cierta importancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, supongamos que se necesita
una media de 3 calificaciones de una prueba. Entonces aquí está, se sacó 85, 90 y 75. Y la primera prueba dice que cuenta el 20% de la nota, la segunda el 30% y la tercera el 50%. Entonces, ¿cuál sería la calificación final? ¿Verdad? Solo eso se vale. Solo eso se valía, ¿verdad? No habían tareitas ni nada de eso, solo eso. Entonces dice, podemos asignar pesos de 20, 30, 50 a las calificaciones de la prueba y luego calcular la media ponderada, ¿verdad? Aplicando la fórmula anterior, que es precisamente lo que hacemos acá. Vean que hacemos el peso que tiene la nota de 85 más el peso que tiene la nota de 90 más el peso que tiene la nota de 75. Ahora, si fueran créditos, también lo podemos poner como con créditos, y eso también es válido para la U, ¿verdad? Que nos sale promedio con los créditos, el número de créditos. Entonces, una vez que ya multiplicamos cada uno de esos, los sumamos, y esa es la partecita del numerador. Luego dividimos entre el total de pesos, ¿verdad? Entonces aquí los 20, 30 y 50, ¿verdad? No, entonces 100. Entonces dividimos, ahora sí, nos queda que el promedio, la calificación final, sería de 81,5. ¿Ok? Muy bien, ese era otro ejemplo de la media, en realidad, para datos agrupados, que tiene como ese nombre particular, la media ponderada. Ahora vamos con la moda. Bueno, la moda, vean que recuerda el dato que más se repite, tiene mayor frecuencia. Entonces, para poderla calcular, cuando tenemos datos agrupados, necesitamos ubicar primero la clase modal. Eso es lo primero, o sea, la clase que tiene mayor frecuencia. Vamos a observar su límite inferior, que lo vamos a anotar como LI de esa clase, que ya encontramos cuando la ubiquemos. Luego calculamos la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la de la clase anterior. ¿Okay? A eso le vamos a llamar DI. Ahorita lo vamos a ver para que quede más claro. Calcule la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y ahora la posterior, la clase que sigue. A ese le vamos a llamar D2. Y luego vamos a calcular el intervalo de esa clase modal. ¿Okay? Así, ya teniendo todos estos datitos, tenemos los componentes para aplicar la fórmula que nos va a dar precisamente la moda. Entonces, veámoslo acá con un ejemplo. Primero dijimos, ubicamos la clase modal. Usted viene acá, vea que esto es la frecuencia absoluta, ahí es donde tenemos que fijarnos. Esta es la frecuencia acumulada menos D. Entonces, vean que en la frecuencia acumulada menos D, va acumulando, 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 y siempre el último es el total, nuestro N, para tenerlo ahí presente por aquello. Ok, entonces veamos aquí, para no tener que sumar todos estos, ¿verdad? Ya sabemos que son 50. Igual puede hacerlo, pero ya sabe. Entonces, ¿cuál sería la clase modal? La clase con mayor frecuencia, que en este caso la clase con mayor frecuencia sería esta 13. ¿Verdad? Entonces, 13 sería por acá, la clase con mayor frecuencia, ya la tenemos. Lo siguiente dice, observe el límite inferior de esa clase. El límite inferior de esa clase dice que es 26,5. Entonces, ese es el que vamos a poner como LI, 26,5. Después, ¿qué dice? Calcule la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la de la clase anterior, la de la clase que estaba antes. Entonces, veamos, aquí está la clase modal. La de la clase que está antes es 9. Entonces, lo restamos y tenemos que nuestro D1 sería 4. Y luego es hacer lo mismo, pero ahora con la de la clase posterior, ¿verdad? Entonces 13 y 8, lo restamos. Vea que siempre primero la de la clase modal, ¿verdad? Nos daría 5. Y por último dice, calcule el intervalo de la clase modal, que le llamamos C. Entonces vemos acá, usted hace de 26,5, 29,5, hace esa diferencia, ese es el tamaño de esa clase, que sería 3 unidades. Y listo, ya podemos aplicar la fórmula. Ponemos el límite inferior de la clase modal y le sumamos precisamente D1 entre D1 más D2 por C. Así obtenemos que la moda de este conjunto de datos que están agrupados es de 27,83 años. ¿Okay? Si estuviéramos con el ejemplo de las edades de las actrices. Esa sería la moda. Muy bien. Ahora vamos con la mediana. La mediana, para calcularla, cuando los datos están agrupados, recordemos que es el dato que está en el puro centro, ¿verdad? Entonces, la mediana, bueno, primero hay que identificar en cuál clase está la mediana. Entonces, uno tiene que ver dónde está el 50% de los datos. Después, cuál es el límite inferior real de la clase donde está la mediana. Es igual, ve aquí parecido a lo de la moda. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana? Este le llamamos FI.
¿Cuál es la frecuencia acumulada menos D de la clase anterior a la clase donde está la mediana? Y vea que esto es acumulada, la menos D acumulada de la clase anterior. La llamamos F mayúscula A. Luego dice calcular el intervalo de la clase donde está la mediana, de este tamañito, ¿verdad? El límite superior menos el inferior, como hicimos la vez pasada con la moda. Y aplicamos la fórmula. Entonces, ahora sí, vamos a verlo más claro con un ejemplo. Tenemos entonces que determinar la clase donde está la mediana. ¿Cómo hacemos eso? Uno se va por acá y dice, vamos a ver, en realidad acá me dice que son 50 datos. Entonces, n es 50. Quiere decir que n medios sería 25. Es decir, donde está ese 25 estaría la mediana, ¿verdad? Que es la mitad. Entonces usted se va acá en la acumulada y usted dice, bueno, aquí no está 25. Aquí se pasa, pero ahí está ese 25. Entonces ya identificamos la clase donde está la mediana. ¿Ok? Con la frecuencia acumulada menos D. Y vea que hicimos n medios. Y ahora sí, lo siguiente sería, ¿cuál es el límite inferior real de la clase donde está la mediana? LI. Bueno, nos fijamos. En este caso, aquí está la mediana. Decimos que es 26,5 y lo ponemos por acá. Luego, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la clase donde está esa mediana? La FI, 13. ¿Ya? Entonces lo ponemos por acá, FI, 13. ¿Cuál es la frecuencia acumulada menos D de la clase anterior a la clase donde está la mediana? Aquí está la mediana, la clase anterior es esta, que tenemos que fijarnos, la acumulada, menos D, que es 18. Luego, calcular el intervalo de la clase donde está la mediana es esta, es igual, vea 26,5, 29,5, ¿qué diferencia hay? Y es de 3. Y ahora sí, podemos utilizar la fórmula. Ponemos el límite inferior más el n medios menos la frecuencia acumulada de la clase anterior entre el FI de la clase de la mediana por el tamaño de esa clase. Y así entonces tenemos que la mediana de ese conjunto de datos es 28,12 años. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que el 50% de las actrices tienen 28,12 años o menos y el 50% de las actrices tienen los 28,12 o más. Ese es el dato que está en el centro. Muy bien, perfecto. Ahora con los percentiles. Con los percentiles pasa similar. Vea que primero tenemos que saber cuál es el percentil que andamos buscando y ver en cuál clase está. Ahora, si es el percentil 25, si es el percentil 80, el 79, etcétera. Después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el límite inferior, nuevamente, de la clase donde está el percentil? Después, la frecuencia absoluta de la clase donde está el percentil. Después, ¿cuál es la frecuencia acumulada menos de la clase anterior a la clase donde está el percentil? Y la representamos igual como F mayúscula A, que es acumulada. Y luego calculamos nuevamente el intervalo de la clase donde está el percentil, ¿ok? En este caso, aquí se me fue. A veces el percentil es una mediana, puede coincidir, pero es en general el percentil, ¿ok? Y bueno, y luego aplicamos la fórmula. Entonces, empecemos a ver lo primero. Digamos que queremos el percentil 77, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, primero entonces hay que ver dónde está ese percentil. Son 50 datos, ¿verdad? Entonces hacemos M, sería 77, N es 50 y 100, ¿verdad? Entonces tenemos que esa posición es el 38,5. Entonces buscamos ese 38,5, vea que aquí todavía le falta. Acá dice uno, perfecto, aquí es donde está. Entonces esta es la clase donde está ese percentil 77. Ya la ubicamos. Tenemos que ver ahora, ¿verdad? Lo siguiente es su límite inferior de esta clase. Entonces vemos que es 29,5. 29,5. Después dice que, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la clase donde está el percentil? Bueno, esta clase tiene 8. La frecuencia absoluta la ponemos por acá. Y dice, ¿cuál es la frecuencia acumulada menos D de la clase anterior donde está el percentil? Bueno, en este caso aquí tenemos la acumulada 31, ese es nuestro FA. Y finalmente la amplitud de este intervalo, ¿verdad? ¿De qué tamañito es? De igual manera, ¿verdad? Está de 3, de 29,5 a 32,5 es de 3. Entonces
C sería en este caso 3. Y listo. ¿Verdad? El percentil 77, entonces sería esa LI más el 38,5 que sacamos por acá, menos la frecuencia acumulada entre esa frecuencia absoluta que veíamos de la clase donde está el percentil por la amplitud de esa clase. Y listo. Así llegamos entonces que el percentil 77 es de 32,31 años. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, decimos que el 77% de las edades de esas actrices son menores o iguales a 32,31, mientras que el restante, o sea, el 23%, ¿verdad? Que queda ahí, son mayores. Y así terminamos. Muchas gracias.